Escolar Remate y estamos con el profesor Sergio José Balán Hernández, es químico farmacéutico industrial y le vamos a hacer una entrevista. Hola, mucho gusto. ¿Nos podría decir cuál es su año de generación? ¿En qué año es? Yo soy generación 2004-2008. Así eso no tiene tanto que salir. ¿Cuál tomó, bueno, ya que acabó la carrera, tomó algunos cursos o algo así? Bueno, sí he tomado algunos cursos por parte de mi trabajo que justamente me ayudan a mi trabajo. Yo soy docente, doy clase de la materia de patología para QVPs, entonces algunos diplomados de desarrollo humano, algunos diplomados y cursos que me ayudan justamente para poder desarrollar este trabajo. ¿Qué es para usted ser un QFI? Ya que acabó la carrera, ¿qué dice que es para usted ser un QFI? ¿Qué es ser un QFI? Pues yo a mi idea y finalmente al criterio que me permitió la carrera, es ser un profesionista de la salud. Finalmente nosotros, en nuestras manos puede estar el beneficio o perjudicar a muchísima población, ¿no? Finalmente nuestro trabajo, como el mismo nombre lo dice, somos químicos farmacéuticos industriales. Entonces nuestro trabajo va enfocado hacia la parte industrial en el desarrollo de los fármacos, de su proceso, controles de calidad, el diseño de nuevos fármacos o a lo mejor fármacos que ya existen, ver qué otras formas farmacéuticas del mismo fármaco se pueden realizar porque habrá poblaciones que a lo mejor no lo consumen. Por ejemplo, es muy difícil, sobre todo los niños, ¿no?, de que les hagas tragar una tableta, pero lo más fácil será que ese mismo fármaco pues existe en jarabe y hacerlo atractivo para los niños porque sabemos que no les gustan las medicinas, ¿no? Entonces toda esa parte de nuestro trabajo, finalmente los productos que ahí se realizan van dirigidos a la población. Entonces el que nosotros no hagamos un buen trabajo, no se haga una buena producción, no se haga un buen diseño del mismo fármaco, el control de calidad que debe de haber, pues en lugar de ayudar a la población, pues la va a perjudicar. Entonces realmente nosotros somos profesionistas de la salud, que en nuestras manos está el beneficio de todas esas personas que van a requerir consumir esos productos. ¿Qué definición? ¿Cómo supo que en realidad, o sea, con base a lo que vivió en su vida, cómo supo que iba a ser un QFI? Pues mira, lo descubrí. Realmente en mi vida ha sido muchos cambios. Por ejemplo, yo cuando iba a salir de la vocacional, yo dije, quiero ser contador. Entonces, empecé a buscar carreras. Me gustó mucho el Politécnico, por lo que decían, obviamente uno no lo conoce en ese entonces, pero de lo que te decían y que son escuelas muy buenas. Entonces empecé a buscar vocacionales que tuvieran la carrera de contabilidad. Entonces hice el examen y metí vocacionales que tenían la carrera de contabilidad, pero dije, como no creo quedarme, dije pues voy a ponerlas como en la segunda y la tercera opción, y en la primera opción puse la escuela donde me quedé. Entonces me quedo en la vocacional 10, que también es de físico matemático. Me empezó a gustar esa escuela, las carreras que tenían, y pues ya no me cambié a contabilidad. Entonces me quedé como técnico en diagnóstico y mejoramiento ambiental. Quería estudiar después una ingeniería y yo dije, me costaron tanto trabajo las físicas en la vocacional, que dije, meterme en una ingeniería, digo, también hay que saber reconocer cuáles son nuestros límites, y dije, una ingeniería por ahí no va. Entonces empecé a buscar escuelas y dije, medicina. Dije, bueno, de la medicina no me puedo quedar como médico general. Dije, una especialidad. Dije, pues médico internista. Y dije, pero cuando vi todos los años que se necesitan para ser médico internista, dije, de aquí en lo que acabo, dije, voy a ser mi propio paciente. Entonces también por ahí no va. Y empecé a buscar carreras, y la que me llamó la atención y que realmente también se llega a relacionar con la parte médica, es la carrera de QF. Entonces yo vi el programa, vi cuáles son los campos
laborales y me llamó mucho la atención. Entonces fue que decidí estudiar la carrera de CUPI. Estando aquí, pues obviamente me costaron mucho trabajo algunas materias, por el tipo de formación que tenía de la vocacional. Por ejemplo, anatomía humana era una de las materias que más me costó trabajo. En nuestra vocacional apenas estaban implementando el laboratorio de biología, entonces no conocí ni un microscopio, nunca tuve una práctica, y llego aquí y es observación a microscopio, observaciones de tejido, y me acuerdo mucho de las maestras porque me tuvieron mucha paciencia. Era así como de, es que mira la célula, que el color, que la estructura, y así de... Mi profesora ya... Así ¿Todavía no entiendes? Sí, de hecho me dio clase la profesora Betty, la maestra Betty con mi maestra. Entonces me daba mucha risa esa parte de que me dieran, me motivaban y me decían así, es que mira el tejido, que la célula, que las músculas. Ajá, ¿lo ves? Sí, ahí está. ¿Y de qué ves? Y por eso no hace falta recordar. Entonces me costaba mucho trabajo, pero en cambio, por ejemplo, cálculo, probabilidad y estadística eran materias que sí dominaba y así de, sí era nuestro problema. Pregúntame ahora, ya no me acuerdo, pero en ese entonces sí. Entonces sí costaron mucho trabajo. Algunas partes son como tediosas, que tú no las encuentras en casa, pero conforme empiezas a avanzar en la carrera y llegas a esas materias donde son aplicativas y que ya todas las materias básicas que te dieron, cuando las empiezas a conjuntar y ves la carrera en sí, te enamoras. Por lo menos a mí me pasó, yo estaba convencido de que yo quería hacer CUPI, y me enamoré de la carrera, y me enamoré de lo que se va a realizar en el trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí yo dije voy a hacer CUPI, estoy convencido que quería hacer CUPI, y literalmente terminé como CUPI. Sí, pero ya cuando tengas el control, sé que fue difícil, ¿no? Muy difícil. Algunas materias muy difíciles. ¿Qué dices para lograr terminar? Bueno, afortunadamente terminé en tiempo y en forma. Las materias que me costaron mucho trabajo, una materia reconozco que tuve que recursarla 2 veces. Casi salía con maestría y doctorado en esa materia, porque me costó muchísimo trabajo. Entonces, a veces uno como estudiante dice, ay, es que no me gusta, es que no le entiendo, pero no hacemos nada por entenderle o porque nos guste, o deja que no nos guste, entenderlo. Entonces, realmente con esa materia que no podía pasar, dije, o la paso porque en mi vida la quiero volver a ver. Entonces, realmente empiezas a ver que ya estás a un nivel profesional, que te estás preparando como profesionista con una carrera a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Entonces habrá cosas que no nos gusten, pero son parte de nuestra carrera. Y uno nunca sabe dónde va a terminar trabajando, ¿no? Por ejemplo, me costó tanto trabajo la histología y finalmente terminé trabajando como docente, trabajando en una materia donde ni siquiera vemos la histología normal, vemos la histopatología, cómo se altera el tejido con respecto a las enfermedades. Entonces, realmente habrá materias que no te gusten, pero es cuestión de dedicación y no es de que estemos matados en la biblioteca todos los días y a toda la hora, ¿no? No, o sea, finalmente hay que darnos el tiempo para todos. Tenemos derecho a salir a divertirnos con los cuates, con la novia, con el novio, según sea el caso, de salir a fiestas, de divertirte. O sea, finalmente no tienes por qué olvidarte de la parte social. Pero sí, cuando tengas que hacer tus prácticas, pues hacerlas en tiempo, no una noche antes de que las tengas que entregar, ir estudiando conforme vas viendo las cosas. Y algo muy, muy importante que a lo mejor como estudiantes no lo llegamos a ver, siempre ir más allá de, no quedarme nada más con lo que me da el maestro. Porque a lo mejor finalmente también los maestros de repente se nos va y nos podemos equivocar y a lo mejor les doy algo erróneo, pero si uno busca y se informa más y se empieza a interesar por conocer, podemos darnos cuenta a lo mejor de, no es que eso no está mal, y a lo mejor hacer una corrección y que no los demás se queden con una mala idea o hasta uno mismo, ¿no? Entonces, siempre tratar de
de ir más allá no nada más de conformarnos con que, pues nada más me toca hacer esto y es lo único que hago. Bueno, bien sabemos que con solo tener la voluntad de ser goofy no lo logramos. Claro. ¿Qué capacidades es usted para decir, yo sí quiero acabar? ¿Qué aplicó? Constancia, disciplina y todo eso. Pues literalmente aplicas de todo, desde la disciplina de tener la disciplina de levantarte, de agarrar un libro y de leerlo, no nada más andarlo paseando, obviamente de ser constante, de estudiar, de ser responsable, pero sobre todo de ser ético. ¿Y a qué me refiero con esto? De que muchas veces no nos salen las prácticas y cuando tenemos que hacer el reporte como no nos salen como nosotros queremos o como esperábamos, a veces lo más fácil es decir, pues le muevo este datito, le muevo este otro datito y ya nos queda como queremos. Pero esos no son los resultados reales. Entonces, como ética profesional, con lo que te salió, eso es lo interesante. Si no te salió como debe, entonces pensar por qué no te salió. Entonces ahí es cuando se llegan a descubrir muchísimas cosas de cómo se comporta el experimento, si hubo algún factor externo que hizo que se comportara así. Entonces ya no nada más hacer y entender el experimento como tal, sino qué es lo que está pasando y cuántos factores hay que controlar para que realmente salga, o descubrir por qué no salió. Entonces a esa parte ética de decir, no me salió, pero entonces ¿por qué no me salió? Y fundamentar por qué. Y entonces, se vuelve a suceder, ya, saber por qué. Así es. Y en todas las prácticas, porque finalmente, pues qué padre, nos escucharemos los datos y ya nos salió y pues ya nada más justificamos porque sí nos salió y ya, y no. Finalmente como profesionistas y como profesionistas de esta carrera vamos a salir a resolver problemas. Tenemos esa capacidad para poder resolver los problemas que se presenten en el trabajo en el que nos desempeñemos. Pero para eso tienes que empezar a relacionar materias, a crearte un criterio para que puedas ver el problema y encontrar una solución. Porque si no, pues nada más te quedas con una idea como muy cerrada, muy cuadrada y de ahí no sales, ¿no? Es decir, no, es que el libro dijo que así tiene que ser y pues así es, y si no es, entonces está mal. No. Finalmente, si no sale como nosotros esperamos, ¿por qué no? Entonces esa parte ética que finalmente cuando salgan a un trabajo es lo primerito que se requiere. ¿Dudó en algún momento de seguir con la carrera? ¿Qué le hizo? Sobre todo los primeros semestres, como te menciono, que te dan las materias básicas, que llevas las químicas, las físicas, las fisicoquímicas, literalmente llevas las bases. Entonces, ves esas materias y a veces es así como de, ya no quiero, ya no me gusta. Como que te empiezas a decepcionar o empiezas a ver que a lo mejor no es lo que tú esperabas de la carrera. Pero también algo que no vemos es que primero necesitan darnos las bases. Y esas son las bases. Finalmente somos químicos y por eso tanta química que llevamos procesos. Entonces también la parte de fisicoquímica, cómo se va a comportar en el caso del proceso para la fabricación de los fármacos. Y finalmente cada fármaco, independientemente de la forma farmacéutica que sea, pues lleva un proceso. Entonces necesitamos esas bases para que cuando entonces avancemos en las carreras o en los semestres y llegamos a esas materias que conjuntan todo eso, vemos cómo lo aplicamos. Y que eso es lo importante de la carrera. Ya con lo que sabes, ¿qué vas a hacer? Ya tienes todos los conocimientos necesarios, ahora ¿cómo los aplicas? Entonces sí, en algún momento dices así como de no, ya no quiero. Pero empiezas a avanzar y realmente es de ser constante y decir, no tirar la toalla, terminar lo que empecé y ahora acabo. Y entonces después vas a descubrir la maravilla de la carrera que es. Y bueno, aparte del área industrial, ¿se podría desarrollar en qué otra área se puede desarrollar?
Podemos trabajar en la parte industrial y dentro de la misma industria, en cualquier área que se maneje dentro de la misma industria. Podemos trabajar en farmacovigilancia en hospitales, como responsables sanitarios en farmacias. Y hay otro campo que se llaman monitores clínicos. Por ejemplo, un monitor clínico. Por ejemplo, yo, empresa farmacéutica, necesito lanzar un fármaco. Entonces yo te digo a ti, tu monitor clínico, necesito que me busques 200 pacientes con tales características porque mi fármaco va dirigido a tal enfermedad. Entonces una de las últimas fases es probarlo en pacientes. Entonces tú, como monitor clínico, vas a buscar esos pacientes que cumplan las características que yo te manejo en el protocolo en cualquier parte del mundo. Entonces tú encuentras a esos pacientes, se les ofrece el protocolo, yo como empresa absorbo el tratamiento de esos pacientes porque se va a probar el fármaco en ellos, y al final de que termine el protocolo, entonces tú me vas a decir a mí, en base a cómo les ayudó o cómo les perjudicó a esa población, si mi fármaco está listo para salir a la venta o no. Entonces tú trabajas con la empresa que te está contratando y con el médico, porque finalmente se tiene que administrar el fármaco y se tiene que hacer una valoración del seguimiento de ese paciente. Y entonces ya tú dirás si se puede, si no se puede, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los beneficios, hacer todo un estudio. Y finalmente la parte que es mi área y que puedo decir que amo mi trabajo, la docencia, ¿no? Finalmente, si no existieran maestros, pues no existiéramos profesionistas. Bueno, ¿qué valores le creó la carrera? ¿Qué valores? Pues lo más importante, te digo, sobre todo la ética. La ética del trabajo. Y más, por ejemplo, en mi área que somos docentes. Hay que aprender a trabajar en equipo. Aprender a trabajar en equipo y a saber cómo compartir la información, porque no nada más es decir soy maestro ya, sino cómo lo transmites. Y por ejemplo, a veces, y eso me da a mí muchísimo gusto, que los alumnos sean muy preguntones, pero también saber reconocer que finalmente somos humanos, no somos bibliotecas parlantes, y también no manejamos todo, ¿no? Entonces, cuando llegan a haber preguntas que uno no sepa, no sacarnos algo de la manga, porque finalmente terminas quedando mal y pues no, ni respondes y hasta uno se quema, ¿no? Entonces, a lo mejor tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? No tengo la respuesta, pero con mucho gusto lo investigo y te lo respondo, ¿no? Entonces, saber reconocer esa parte, tener esa parte de humildad, de no creerme de que, sí, yo todo lo sé, yo todo lo puedo, y que, sí, ya soy público, voy a llegar a la empresa, ya me están esperando por la alfombra, voy a llegar a la oficina. No. Finalmente tenemos que empezar desde abajo, y finalmente para ser un buen jefe o llegar a lo que son las gerencias, hay que empezar desde abajo. ¿Cómo puedes mandar si no sabes hacer el trabajo que le estás mandando? Entonces, también tener esa humildad, tener ese valor, tener esa disciplina, esa constancia, pero tener la capacidad de relacionarse. ¿Su entorno le permitió terminar la carrera o fue un obstáculo? No, fíjate que afortunadamente en primer semestre éramos 67 años en el grupo. Conforme fuimos avanzando, se fueron quedando muchos. En total, a mitad de semestre en el grupo éramos 20. Entonces ya empiezas a conocerte mucho más, y en mi caso formamos un grupo de trabajo con mis amigos. Éramos un grupo de trabajo, y de hecho tengo un amigo que era casi mi vecino, entonces trabajábamos muy bien. Entonces era de que nos poníamos de acuerdo y me iba a su casa o él iba a la mía y hacíamos prácticas, estudiábamos juntos para exámenes, como que era una retroalimentación, y su forma de pensar, mi forma de pensar,
él tenía ciertas habilidades para las cuestiones prácticas, yo tenía otras. Entonces, por ejemplo, en un equipo, mi amigo Cristian tenía la capacidad de la cuestión matemática, era como muy analítico, entonces él se encargaba de toda la parte estadística. El otro se la vivía en internet, entonces era el que se ponía a buscar artículos, libros, todo lo que nos sirviera para fundamentar eso. Yo soy muy buena en la parte práctica, entonces yo trabajaba con los animales, los sangraba, hacía los experimentos y demás. El otro era chorero, entonces él escribía todo, computaba y escribía. Entonces aprovechábamos las habilidades de cada uno para poder hacer un buen equipo de trabajo. Pero eso no quiere decir que yo no sepa lo que el otro está haciendo. Entonces cada uno hacía su trabajo, pero nos computábamos todos para explicarnos el trabajo y que todos supiéramos de todo. Y de hecho, aunque yo trabajara la parte práctica, eso no quiere decir que los demás no lo hicieran. También los pone a hacerlo porque tienen que aprenderlo. Entonces, entre nosotros nos ayudábamos para que aprendiéramos y desarrolláramos todas las habilidades. Entonces, finalmente, como grupo de trabajo, nos empezamos a jalar unos a otros. Y cuando uno quisiera tirar la toalla, así de no, ahora te aplicas y acabas y sigues con nosotros, ¿no? Entonces nos empezamos a jalar y pues ese mismo grupo de trabajo era el mismo grupo que salíamos a las fiestas, que nos íbamos a divertir, que nos íbamos aquí, que nos íbamos allá. Entonces en todos los aspectos convivíamos. Y eso es lo importante, que puedan buscar con quién trabajar, con quién pueden tener esa relación para que, así como empezaron, ¿Qué, bueno, puede ser todo esto de bajar el equipo, la disciplina, la constancia? ¿Qué sentimientos de carrera? Ahora que ya la había sido, ya acabé, ya está profesor. ¿Qué sentimientos de carrera? En cuestión de sentimiento, ya el terminar una carrera, en primera fue una satisfacción, una gran satisfacción el decir, esa fue mi meta, la acabé, tengo una carrera profesional. El tener una carrera profesional o ese tipo de estudios profesionales, el tipo de mentalidad que cambia. También depende mucho de la madurez personal. Me dejó una gran satisfacción. Y por ejemplo, ahorita con mi trabajo, que yo soy docente, que puedo compartirles esos conocimientos, pocos o muchos conocimientos que tengo hacia mis alumnos, que les gustan que les gusta su carrera, y tratar de compartirles ese amor por la carrera independientemente de cuál sea. Y por último, ¿qué consejo les daría a los que estamos estudiando esa carrera? ¿Qué consejo les puedo dar? Les puedo dar varios. Uno, que empiecen a ver a qué nivel de estudios ya están, que finalmente se están preparando para un estudio de una carrera, que finalmente esa carrera es lo que los va a mantener toda su vida, que por lo tanto empiecen a tomar el amor a esa carrera. Si es lo que quieren, disfrútenlo. Aprovechen a cada uno de sus maestros. Se pueden encontrar con maestros buenos, malos, regulares, como sea. Y pues ahora sí que, como bien dicen, independientemente de la escuela, de los maestros, ustedes tienen que aprender. Entonces, si ven que algo no le entienden, no se queden con que, no le entiendo, ¿no? Entonces, si no le entiendo, pues entonces busco quien me pueda enseñar de otra forma, incluso dentro de los mismos compañeros, quién te puede orientar, u otro maestro, o irse a los libros y estudiar, prepararse, realmente tomar ese compromiso con ustedes y con el terreno. Diviértanse mucho, diviértanse lo que puedan, tampoco está peleado. Hagan como jóvenes lo que tengan que hacer durante su carrera, porque saliendo a trabajar ya va a ser muy difícil, y
Y digo, qué pena que ya siendo unos profesionistas que estén trabajando y estén haciendo por otra parte sus desmadres, ¿no? Por decirlo así, y perdóname la palabra. Entonces, aprovechen esa juventud que tienen todas las energías para poder hacer todo, y nada más simplemente apréndanse a organizar. Si ya sé que tengo que hacer reportes y entregarlos cada semana, bueno, hago la práctica y voy adelantando por pedazos y conforme voy poniendo. No el domingo en la noche porque lo tengo que entregar el lunes en la mañanita. Entonces, simplemente aprendan a organizarse, tengan ese compromiso, y pues adelante, o sea, enamórense de lo que aman. Que eso es lo principal, la pasión que les despierta o que les va a despertar su trabajo. Y no hay mejor trabajo que el que te despierte la pasión por lo que haces. Bueno, sería todo. Muchas gracias. ¿De qué?